Padre precioso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Dios, por este nuevo tiempo. Estamos agradecidos, Señor, complacidos, contentos por este privilegio, Señor, que nos das de venir delante de tu presencia, Señor, buscando tu rostro, pudiendo orar contigo, con nuestros hermanos intercesores y también, Señor, uniéndonos al tiempo de la adoración con nuestro hermano Javier, Señor, que con corazón rendido, bendito Dios, nos ha servido allí para que nosotros podamos conectarnos también contigo, Señor, adorarte, alabarte, Señor, exaltarte a ti, Señor maravilloso, sentir ese fuego en nuestro corazón, Señor, por ti, Rey de la Gloria. Tú estás buscando adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Nosotros queremos ser esos adoradores, hacer tu voluntad, Señor, rendirnos a tus pies, creer a tu palabra, a tu anuncio, creer en tu exhortación, en tu corrección, Señor maravilloso. También, Señor maravilloso, porque eres, bendito Dios, el que defines un camino mejor que todas las cosas, Señor. Y nosotros queremos recorrer ese camino, Señor, y llegar contigo al cielo. Amado Señor, que ese sea nuestro objetivo, nuestra prioridad, Señor. Por eso hoy venimos delante de ti, Señor. Señor, queriendo sumergirnos en tu presencia, Señor. Señor, siendo consecuentes con la misericordia que hoy hayas desatado para nosotros. Amado Señor, queremos tu abrigo, tu sombra, tu protección, tu sustento, Señor, tu nutrición, Señor maravilloso. El pan que viene del cielo, Señor. Hoy es el que queremos. No queremos el pan de los hombres, ni los conceptos de los hombres, sino tu palabra llena de tu poder, poder que transforma, poder, Señor maravilloso, que fundamenta, poder que sana, poder que libera, Señor maravilloso, poder maravilloso, Dios, que nos lleva de gloria en gloria, Señor. Tu chequina, tu columna de fuego palpable, pues, Señor, percibible siempre, visible, Señor, con nuestros ojos espirituales y también con nuestros ojos humanos. Señor, muéstranos las cosas del cielo y háblanos a nuestro espíritu y a nuestra alma, Señor, que sea la palabra tuya, Señor, la que venga, Señor, en este momento, y la que produzca un efecto poderoso en nosotros, Señor, para poder dar fruto al 30 por 1, Señor, al 60 por 1 y al 100 por 1, Señor. Lo pedimos para tu gloria, honra y alabanza, Señor. Atamos toda retaliación y venganza, atamos todo engaño, todo error, confusión, atamos todo esto, lo echamos en la misma, toda falsa doctrina la rechazamos, toda falsa profecía la rechazamos. En el nombre de Jesús pedimos que purifiques nuestros corazones y nuestro entorno, Señor, sea lleno de ti, bendito Dios, con tu unción y tu fuego y la gloria tuya actuando en medio de nosotros, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendice. Este servidor también les bendice a ustedes y a todas sus familias. Vamos a la palabra del Señor. Amén. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Amén. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Bueno, dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 1, 12 y 13. Dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Repito, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Bueno, la enseñanza de hoy la vamos a llamar Dios quiere ser nuestro Padre. Amén. Para los que anotan en sus libretas, coloque allí: Dios quiere ser nuestro Padre. Amén. Esa es la enseñanza de hoy. Y vamos a arrancar a partir de este pasaje para poder ir entendiendo cosas, para poder ir
consolidando ese concepto y ese mensaje que Dios quiere que tengamos muy presente cada día de nuestras vidas. Amén. Lo primero que vemos aquí, amén, estamos hablando acerca de un deseo de Dios. Amén. Un deseo que Dios tiene. Un deseo de Dios es algo que está en su corazón. Amén. Que cuando se llama deseo por cuanto es una prioridad en su voluntad. Amén. Una prioridad en su voluntad. Nosotros como seres que hemos sido creados por Dios, nosotros tenemos deseos. Amén. Pero los deseos que nosotros tenemos en nuestra vida se dividen entre deseos importantes y deseos menos importantes o menos trascendentales. Nosotros tenemos deseos básicos como el comer, como el dormir, como el abrigarnos, como el sentirse amado, protegido. Todas esas cosas Dios las colocó en nuestro diseño. Y es más, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces Dios tiene deseo, amén, deseo. Y el deseo que se establece en este tema, en este punto, es el deseo de ser un padre, amén, un padre. Dios quiere ser un padre. Pero para poder empezarlo a entender un poco mejor, quiero que comprendamos la palabra padre desde el griego antiguo, que fue el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, que es a donde pertenece el Evangelio de Juan. La palabra padre viene del griego pater. Dígale que está al lado, pater, del griego pater. Dice, de una raíz que significa nutridor, protector, sustentador. Ahora, Dios tiene el deseo de ser padre, pero no es simplemente entender que Dios tiene un deseo, sino cómo se desarrolla ese deseo, hacia dónde está dirigido ese deseo. Dios es un ser que la palabra nos enseña y el Espíritu testifica de él, siendo además el Espíritu Santo también Dios, que es un ser lleno de innumerables atributos, de innumerables virtudes, no solamente tremendo porque son innumerables, sino porque cada una de esas virtudes tiene una extensión y una cantidad que no puede ser cuantificable, porque Dios es eterno y dice la palabra del Señor que Él es todopoderoso. O sea, sus atributos no tienen fin, no tienen límite, su capacidad no tiene final, no tiene una línea que la contenga, no tiene un dique que lo contenga. Y todos esos atributos que Dios tiene, esas cosas tan tremendas que Dios tiene, que lo podemos ver en la creación misma, que lo podemos ver en la naturaleza, en el conocimiento de Dios, en la revelación de Dios, en su obra que está plasmada esencialmente en la palabra de Dios, podemos ver que son cosas que los hombres no podrían tener, que los hombres no pueden tener ni pueden compartir, que solo les son asignables a Dios. Y Dios quiere compartirlas, quiere distribuirlas, quiere esparcirlas, quiere entregarlas como regalos. Por eso entendemos que padre no es simplemente la figura de alguien que colocó una semilla para que una mujer quedara embarazada, sino que padre es un concepto más amplio. Y para poder entenderlo de la mejor manera, necesitamos entenderlo desde Dios. Necesitamos comprenderlo desde Dios. Entonces dice el idioma original que el pater, que es padre en griego, es alguien que nutre, que protege, que sustenta. Esto coincidencialmente o lógicamente lo diría yo, son también atributos de Dios. Dios es un nutridor, Dios es un protector, Dios es un sustentador, Dios es alguien que cobija, que ampara. Eso es lo que significa un padre. Y Él quiere hacerlo. Pero
vemos una dificultad que está, en la que está envuelta este versículo que leímos. Dice, porque hay un deseo de Dios que Dios tiene de ser padre de los que aún no son sus hijos. O sea, hay un problema. Y esto derrumba un concepto humanamente universal que se tiene de que todos son hijos de Dios. De que la gente que ha pisado esta tierra, los seres humanos que han pisado esta tierra en todas las generaciones, en todas las eras, son hijos de Dios. Y aquí hay que marcar una diferencia, hermano, entre ser hijo de Dios y ser criatura de Dios. Criatura de Dios es todo lo que ha sido creado por Él. Él es creador y eso es uno de sus atributos. Él creyó seres en el agua, Él creyó seres en la tierra, Él creyó seres en los cielos, que surcan los cielos, animales, insectos, todo tipo de seres vivientes, de seres vegetales, los creó el Señor. Y además, en el mundo espiritual, Él creó millares y millares de seres espirituales llamados ángeles. Otros son llamados arcángeles, otros son llamados querubines protectores. Hay 4 seres vivientes que son de los seres que creó Dios, de lo más hermoso que hay en el cielo. Amén. Es un reflejo de su hermosura, es una extensión, una manifestación de su capacidad, esa misma capacidad que quiere compartir con nosotros. Amén. Esos son criaturas de Dios en general, pero los hijos de Dios tienen otra condición. Ahora, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, estamos hablando de que Dios estableció en la tierra hijos. El primero de ellos, después del hijo como tal de la Trinidad, fue Adán. Ahora, ¿cómo aparece el hijo, no? Cuando usted lee Juan capítulo 1, la palabra de Dios no habla allí no habla, en esa parte no habla del hijo, habla del verbo. Dice la palabra que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Realmente el verbo es algo que es uno de los nombres del Señor. Y ese verbo siempre ha estado con el Padre. La palabra y el poder de la palabra del Padre es el Señor Jesucristo. Un día ese verbo tomó la imagen de un hijo. Entonces Dios exteriorizó ese verbo, y le dio la imagen de un hijo y lo colocó junto a Él en un reinado eterno. Después Dios crea al hombre también como un hijo. Cuando Adán es puesto en Edén, Adán es la extensión de la semejanza de Dios. ¿Correcto? Porque un hijo es aquel que se parece al Padre. Cuando la palabra dice que el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza, lo estableció como hijo. ¿Correcto? Cuando Adán peca, esa condición desaparece. Y lo vamos a comparar con lo que legalmente puede hacerse en la mayoría de sistemas legales en el mundo. Y es que los papás pueden desechar un hijo, como también los hijos pueden renunciar a la condición de hijos. Es algo que se puede hacer legalmente. Renunciar a la herencia, renunciar a la condición de hijo, y también un papá puede desechar un hijo por desobediencia, por deshonra. ¿Correcto? Hay un rompimiento. No se hace porque sí, así como las personas que se divorcian no se pueden divorciar porque sí, tienen que haber unas razones, tienen que haber unos motivos: infidelidad, violencia, y una convivencia imposible. Por esas razones la gente se divorcia, ¿sí? En la relación padres e hijos también tiene que haber una razón. El hijo que deshonra y se rebela frontalmente contra su padre y incurre en una causal de pérdida de condición de hijo, ¿sí? Como también un hijo puede desligarse de su condición de hijo porque su padre fue un mal padre, ¿correcto? Entonces, cuando Adán peca, esa relación padre-hijo desaparece y queda en exclusividad
entre el Padre y el Hijo, y el Verbo que es el Hijo, que se conoce también en la palabra como el primogénito de los hijos de Dios, que es Jesucristo, ¿correcto? Entonces el Señor comienza a desatar todo un plan para levantar de en medio de la humanidad hijos. Dice la palabra de Dios que el plan de la salvación se estableció desde antes de la fundación del mundo. Y dice la palabra de Dios que el fin de ese plan es la salvación de las almas. Pero ustedes que son buenos para entender símbolos matemáticos, usted puede colocar salvación de las almas igual a hijos de Dios, ¿correcto? Salvación de las almas igual a hijos de Dios. El que es hijo de Dios es salvo, y el que es salvo es hijo de Dios. Por ende, el que no es salvo no es hijo de Dios. El que no es hijo de Dios no es salvo. Y en estos versículos está muy bien explicado. Dice, pero a todos los que le recibieron, y ese recibieron me lo asocia con aceptaron, a todos los que le recibieron o aceptaron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, analicemos esto, ¿no? La obra de la salvación y de la redención y de la adopción, en todas ellas interviene el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu de Dios se conoce como el Espíritu de adopción, el Espíritu de gracia, ¿sí? El Espíritu del Padre. Está ahí siempre interviniendo en la obra. La palabra de Dios nos dice que lo primero que hace Dios es enviar su Espíritu para que la gente sea convencida de pecado. Amén. Aquí quiero aclarar algo, porque si bien la obra, para consolidarse, para poderse cumplir, para poderse perfeccionar, necesita la completa intervención de Dios, Dios le ha dado al hombre, siempre le ha dado al hombre la capacidad de decidir, la capacidad de entender y la capacidad de decidir. Y voy a dar un ejemplo. Una persona, hay cosas que parecen imposibles para la mayoría de los hombres, pero surgen personas que demuestran que el hombre es capaz de cosas más allá de sus limitaciones. Por ejemplo, cuando una persona está en peligro, cuando una persona no está en peligro, mira un muro de tal tamaño y dice, no, yo no puedo subir ese muro. Pero en peligro es muy posible que la mente y el cuerpo de esa persona lo lleve a la posibilidad de subir un muro que no pueda subir en otras circunstancias. Por ejemplo, otro ejemplo, la persona que cae en vicios, alcoholismo, drogadicción, ¿sí? Tabaquismo, bueno. El común denominador de estas cosas es que la persona no puede hacerlo, no puede dejar el cigarrillo, no puede dejar la droga, pero hay muchas personas que han demostrado sin Dios que lo pueden hacer. Sin la intervención clara de Dios, lo pueden hacer. Entonces, estas son cosas que son capacidades que Dios le ha dado al hombre desde su creación para decidir por lo bueno. Amén. Dice por ahí un adagio que la ocasión hace al ladrón. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo, por ejemplo, fui una persona que en circunstancias donde la mayoría de personas podían de pronto aprovechar la oportunidad para hacer la trampa, yo no era capaz de hacerlo. No era cristiano, no tenía el Espíritu Santo, no era capaz de hacerlo. ¿Correcto? Ahora, cuando viene el Espíritu Santo, lo que viene de Dios, que es el Padre, se enlaza con una capacidad de entendimiento y de decisión que Dios nos ha dado como creación. Entonces el Espíritu Santo muestra nuestra condición de pecador. Y en esa capacidad de decisión, nosotros podemos decidir si
hacemos caso de lo que el Espíritu Santo está mostrando. Y hacer caso, o sea, cuando hablamos de recibir, de aceptar, no es simplemente recibir el mensaje de Dios de que somos pecadores, sino tomar la decisión de dirigirme a una transformación, a un cambio de esa condición. Entonces recibirle, atender eso, es lo que hace aquel que dice, yo soy pecador, pero voy a dirigirme, voy a sumergirme en la voluntad y en el plan de Dios para que Él haga en mí una obra diferente a la obra del pecador. Espero que me esté entendiendo. En medio de eso está Cristo, el Señor. O sea, Él murió en la cruz por nosotros. Él es el ejemplo a seguir. ¿Por qué Él es el ejemplo a seguir? Porque es el Hijo perfecto. Es el Hijo perfecto. Él es la delicia del Padre. Él es el deleite del Padre. El que produce complacencia en el Padre. Por eso el Padre, cuando se abrieron los cielos, cuando el Señor estaba siendo bautizado, desde el cielo dijo, he aquí mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo complacencia, el que despierta mi deleite. Él es el ejemplo a mostrar. Por eso el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El referente es Cristo, el Hijo perfecto. Entonces, cuando le recibimos a Él, cuando le atendemos, dice, a los que creen en su nombre, y aquí está definiendo la palabra lo que es creer. Creer de manera simplemente nominal, dice el apóstol Santiago que simplemente nos da el estatus de demonios, porque la palabra dice, el apóstol Santiago dice, los demonios también creen y tiemblan. ¿Los demonios son hijos de Dios? No. Quedaron simplemente en el estatus de criaturas. Eran hijos de Dios antes de pecar y de rebelarse, pero perdieron ese estatus. Ahora son simplemente criaturas caídas y convertidas en abominación, dice la palabra. Entonces, ellos creen, y creen porque ellos han visto a Dios. Lo vieron en el cielo, lo adoraron, habitaron en las zonas celestes y en el reino de los cielos, que es a donde el Señor quiere llevarnos a nosotros, los hombres. Pero aquí la palabra nos está enseñando que el que cree es el que le atiende, Él es el que le recibe, el que acepta la propuesta que el Padre está haciendo. Entonces siempre hacemos la comparación con un padre que llega a un instituto donde hay niños huérfanos, a un orfanato o al ICBF. El ICBF en Colombia tiene una serie de criterios, una serie de condiciones. Es uno de los países en este hemisferio donde más difícil se puede adoptar. O sea, aquí en Colombia son muy estrictos con eso. Tiene que haber una serie de características a nivel psicológico, social, financiero, ¿sí? Con una cantidad de demostraciones, de pruebas que le den una ameritación a la persona que quiera adoptar, de poder adoptar. Y eso se hace en función del bienestar del niño desamparado. ¿Correcto? Entonces, es como si un hombre que tiene todas estas condiciones quiere ir a adoptar. Vaya, mira a los muchachos, ¿sí? Hay morenitos, hay blanquitos, hay gorditos, flaquitos, bajitos. Cuando un hombre está lleno de amor, una mujer está llena de amor, generalmente no le importa la apariencia, ¿no? Quiere tener un gesto de amor, un gesto de redención, quiere darle la oportunidad a un niño o una niña de poder tener una vida mejor que la que ha tenido. Ahora, esas cosas no son de ninguna manera incondicionales. La aspiración que tiene la persona que adopta es que ese niño que adopta responda a las expectativas de ese papá adoptivo.
que son sencillas, hermano, ¿sí? Que parten de tener un registro civil donde quedan estampado que él se convierte en el padre, pero cuando esto ocurre, ese niño, ese papá asume unas responsabilidades que están, de hecho están también en el concepto de pater. Tiene que ser el que alimenta, tiene que ser el que viste, tiene que ser el que se encarga, tiene que ser el que cría, tiene que ser la persona que se responsabiliza de la integridad, de la formación, de la educación de ese muchacho o de esa niña. Pero asimismo, el niño asume unos deberes, asume unas responsabilidades. Y de hecho, tiene que naturalmente existir una coherencia. El niño, su sentido común, deberá llevarlo a sentirse agradecido por el gesto bondadoso de la persona que lo adoptó. En muchas ocasiones las cosas salen bien. Generalmente la persona en su sentido común dice: este hombre o esta mujer se acordaron de mí, me adoptaron, me metieron en su casa, me hicieron partícipe de lo de ellos, me dieron una habitación, una educación, alimento, ropa. El sentido común dice que yo tengo que ser agradecido. Y ese agradecimiento se traduce en que voy a ser obediente, en que voy a cumplir con deberes, con tareas que complazcan al Padre. Y aquí viene una serie de cosas que uno comienza a aprender también, no solamente para poder yo actuar con Dios, sino también para desarrollar mi vida familiar. Entonces, la palabra dice clarito: padres, no hostiguen a los hijos. Hijos, obedezcan a los padres, no sean rebeldes. Casi que se reduce a esas dos frases. Y es que es así de sencillo. Entonces yo le digo a los muchachos, si ustedes cumplen con sus deberes, ¿cuál es el deber de un muchacho? Hacer sus tareas, arreglar su cuarto, ayudar con los quehaceres de la casa, sacar buenas calificaciones, ¿sí? Si es el mayorcito, ayudar con el cuidado de sus hermanos menores. Son cosas muy básicas. Yo le pregunto a los muchachos que están viendo y a los jóvenes que están viendo esta enseñanza: ¿qué tan difícil es esto, muchachos? Hacer tareas. Cuando un niño se porta así, no le da razones a un papá para volverse cansón. ¿No les parece? Ya si un papá se vuelve cansón teniendo un buen hijo, estamos hablando de una persona que tiene ya problemas psicológicos y patológicos. Porque hay personas que son así. A pesar de que los hijos son abnegados, de que los hijos son obedientes, el papá es irascible, el papá es violento, el papá es implacable. Pero eso son excepciones. Generalmente, cuando el hijo no da razones, el papá está contento. Llegó a la casa está arreglada, la comida, ya cuando el niño está más grande la ayudó a preparar, los hermanitos están bien cuidados, se hicieron las tareas, se cumplió con los deberes, se sacó buenas calificaciones, el papá anda contento con sus hijos. Y es en esa circunstancia donde donde Dios le dice al papá: no hostigue a los hijos. O sea, si sus hijos son buenos, no los moleste, no los fastidie, no sea cansón con ellos. ¿Correcto? No les pongan a hacer cosas más allá de sus capacidades. Eso está en la palabra, ese es el equilibrio. Y eso nos ayuda a entender también la relación con aquel que quiere ser nuestro padre. ¿Qué quiere nuestro padre? O el que quiere ser nuestro padre, que le obedezcamos, hermano. Ahora, Él ha establecido un sistema de adopción que hace parte de un nuevo pacto, diferente, mejor, de libertad. Ahora imagínense la dificultad que tuvieron el pueblo de Israel. Yo estoy leyendo una vez más el libro de Levítico. Qué cosa tan impresionante de difícil poder establecer una relación entre Israel y Dios. La ley mosaica, que era algo provisional, que fue algo que Dios tuvo que elaborar y enviarle a Moisés para que
las conductas pecaminosas, malvadas de Israel fueran transformadas. La ley de Moisés apareció y una cantidad de leyes sacerdotales, procedimentales se establecieron, de sacrificios, de ofrendas de paz, de comportamiento, morales, más de 600 normas que hacían riguroso y difícil el caminar con Dios. Ahora nosotros no andamos en eso. El Señor nos lleva a un nuevo pacto donde nos dice: guarden mi palabra. Cuando el Señor dice guarden mi palabra, está hablando de lo medular de la palabra. Nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo, la ley del amor, la ley de la misericordia, la ley del Espíritu. El Señor dice que lo tengamos a Él primero, que lo hagamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, que Él sea siempre nuestra razón de vivir y nuestra razón de actuar. Cuando hablamos de la razón de actuar, es que el deseo del Padre es que hagamos lo que a Él lo hace feliz, y lo que a Él no lo hace feliz, no lo hagamos, hermano. Ahora, la mayoría de cosas están en la palabra. Amar a nuestro hermano, bendecir, no maldecir, ser misericordioso, ser una persona de vocación, ser una persona piadosa. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Que consideremos a los demás como superiores a nosotros, que amemos aún a nuestros enemigos, cuanto más a nuestros hermanos. Dice la palabra que nos amemos a nuestros hermanos como Él nos ha amado. Ese es el mandamiento del amor. El Padre, para que lo tengamos contento, quiere que hagamos esto. O sea, a los que lo aceptan, a los que lo reciben, estas personas que lo aceptan y lo reciben están aceptando, están diciéndole sí a esa propuesta. ¿Correcto? Ahora, hay cosas que no están en la palabra. Nosotros somos personas con una cantidad de itinerarios, de posibilidades, de alternativas, proyectos de vida, alternativas que tenemos en la vida. Ahí donde entra la ley del Espíritu. La ley del Espíritu es caminar con el Espíritu Santo. Le voy a poner un ejemplo. En la vida tenemos posibilidades de hacer negocios. Tenemos muchas veces posibilidades de hacer negocios. ¿Eso está en la palabra? No está en la palabra. Los pormenores de nuestra vida diaria no están en la palabra. Tendría que haber una Biblia por persona. Entonces, ¿cómo hacemos para poder discernir si tenemos que hacer o no hacer algo? Ahí entra la ley del Espíritu. Es el caminar con el Espíritu, hermano. El Espíritu del Padre, que es el Espíritu Santo, nos ha sido otorgado para que cada cosa que hagamos en la vida tenga el beneplácito y tenga la supremacía del concepto del Padre. Voy a poner un ejemplo. En algo tan importante como el matrimonio. El matrimonio es de las cosas, después de la salvación, es la cosa más seria en la vida cristiana. El matrimonio. Algo que tiene que ser muy calculado. Cuando hablamos de calculado, estamos hablando de que todo tiene que ser de la mano con Dios. Esto es muy bonito en la teoría, pero muy pocas veces aplicado. Generalmente, cuando la persona se encarrila en temas de noviazgo y matrimonio, hace todo sin tener en cuenta a Dios. Se casa con el que quiere, con la que quiere, como quiere, lleva el noviazgo como quiere, como a él le parece o a ella le parece. Lo correcto, hermano, lo correcto es ir delante del Padre y decirle: Señor, primero ser sincero con Dios. Decirle: Señor, yo quiero casarme. ¿Qué? En eso yo conozco, especialmente las mujeres caen en eso, en esa falsedad. Hermana, ¿usted quiere casarse? Yo no. Que los hombres son malos, malos, malos. Y no hay por ninguna parte un hombre
Ah, bueno, hermana, tranquila, yo solamente le preguntaba. Generalmente cae en eso. Pero cuando van a la realidad, resulta que está desesperada por casarse. O sea, se utiliza la hipocresía para tratar de adentrarse en algo tan serio, hermano. Primero hay que ser sincero con Dios. La palabra además dice que ser eunuco espiritual es para muy poquitos. Entonces para personas contados con los dedos de la mano. Generalmente el hombre y la mujer están hechos y hechas para que un día puedan contraer matrimonio. Aquí necesitamos caminar con el Espíritu y toda cosa que hagamos, siempre mirar al cielo y preguntar: Padre, ¿qué opinas? Nosotros somos seres biológicos, emocionales y espirituales que tenemos toda la facultad de que alguien nos guste, pero que alguien nos guste no significa que sea la persona adecuada para uno, o más aún, que sea la persona que Dios quiere para uno. Cuando yo me enamoré de quien hoy es mi esposa, cuando a mí me gustó, porque primero uno pasa por el gusto, uno no se enamora, eso del enamoramiento a primera vista no existe, o por lo menos en Cristo no existe. Una persona que con cada mirada se enamora tiene un problema en el alma. Yo conocí personas así, cada que ve, esa es, seguro que esa es, y se enamoraron como 20 veces y 20 veces decían que esa es o ese es. No. La persona que hace esto tiene un problema en el alma. Lo cual también me lleva a que la intervención de Dios en nuestra vida, cuando aceptamos y recibimos a Dios, Dios tiene que fortalecer nuestra área del alma. Tiene que fortalecer nuestras emociones. Dios tiene que darnos templanza, Dios tiene que darnos dominio propio y control del alma. Amén. Por si usted todavía tiene ese problema. Entonces, me gustó una muchacha. A un soltero le puede pasar eso, le parece bonita, le parece espiritual, le parece que es una persona agradable. Hay muchas razones para que a una persona le guste. Y estoy hablando de la iglesia. Esto es una enseñanza para la iglesia, especialmente. Y especialmente es para la iglesia para que hoy miremos y detallemos si somos hijos de Dios o no. Que es una cosa que tenemos que tener muy clara. Entonces, la persona le gusta a la muchacha o el muchacho. Lo primero hay que voltear a mirar a Dios y decir: Señor, ¿qué opinas? Ahora, para que uno directamente de Dios reciba el mensaje, tiene que tener una madurez espiritual. La palabra de Dios dice que mientras el niño es niño, necesita de mentores o de padres espirituales, porque también el concepto de padre me habla de aquel maestro, predicador, hombre espiritual que ocupa el puesto de un padre, tomando cuidado de sus hijos espirituales. El mejor ejemplo es el del que habla el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 4, es el mejor ejemplo del padre espiritual. Cuando el niño es niño, Dios tiene mentores que son como las trompetas, como los instrumentos por medio de los cuales también Dios habla. Cuando a mí me gustó la persona con la que yo me casé hoy, estoy casado, ya voy para 14 años de casado, yo lo primero que sinceramente tuve que comprender es que yo no tenía todavía la facultad o la profundidad para entender plenamente lo que Dios me hablaba en ese aspecto. Yo sí le hablé a Dios y le dije: Señor, yo quiero que tú me confirmes en revelaciones, en sueños y en visiones este asunto con Astrid. Pero hice uso del elemento más fundamental en ese momento. Y fue ir a donde mi papá espiritual, Antonio del Villar, y decirle: pastor, hay una muchacha que me gusta. ¿Usted qué opina? Eso le da una responsabilidad a los pastores de tener discernimiento, hermano. Los pastores deben tener discernimiento. El Espíritu Santo, que está en el siervo de Dios, testifica y le dice a uno: por ahí no es la cosa, por ahí no es el asunto.
Entonces mi papá espiritual, yo le conté, se quedó pensando, pasó su escáner espiritual y dijo, me suena la cosa. Y las cosas se fueron dando con mucho detenimiento, con mucha paciencia, con mucha cautela y sobre todo poniéndolo todo delante de Dios. Y eso es lo que ha garantizado hasta el día de hoy, bendito sea el Señor, que tenemos un matrimonio que realmente es una maravilla, hermano. Yo tengo una esposa, hermano, con la que rara vez discuto, con la que rara vez tengo un encontronazo, peleas nunca hemos tenido realmente. Y eso no se puede lograr, hermano, con simplemente aprender normas de conducta, hermano, no. Eso es el fruto, hermano, de una intervención del que desea ser padre en las vidas, hermano. Para ser soltero, para ser casado, para ser hombre de empresa, para ser misionero, necesitamos recibir esa identidad, esa adopción de Dios real, no nominal, no aparente, no porque yo lo creí. Mucha gente anda por ahí creyendo, hermano, que es hija de Dios, pero cuando uno va y mira, no se parece a Cristo, no ve uno la obra del Espíritu Santo, es difícil detectar algo de Dios allí. Entonces, lo que se cree superficialmente no es una realidad. Dios quiere ser un padre real, Dios quiere ser un mentor, Dios quiere ser un amparador, Dios quiere ser un alimentador, un sustentador, Dios quiere ser un protector, y eso tiene que verse, hermano. La palabra de Dios dice que Él está Él es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen. ¿En qué se traduce eso, hermano? ¿En qué se traduce eso? En que de verdad, cuando mis enemigos se levantan contra mí, Dios de verdad, el Padre se levanta a defenderlo a uno. Así como usted cuando defiende a sus hijos. Usted va a un parque, usted no va a permitir que ningún hombre, ninguna mujer, ningún aparecido venga a hablarle, venga a maltratarlo, venga a injuriarlo, venga a lastimarlo. Usted se va a levantar en un instinto protector, que de hecho, hermano, puede llegar a un punto donde se puede utilizar hasta la fuerza. Si hay alguien que viene de manera violenta contra su hijo, hermano, a uno no le queda sino, más allá del grito, le queda a uno la fuerza de por lo menos empujar a la persona, porque hay un instinto de protección, hermano, que es un reflejo de aquel que nos creó. Es algo que Dios quiere hacer con nosotros. Él se satisface defendiéndonos de nuestros enemigos terrenales y especialmente de nuestros enemigos espirituales, hermano. Está en la palabra, está llena. Por eso el salmista dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Como le pasó a Eliseo, 180,000 hombres armados hasta los dientes, venían a acabar con Eliseo, y Eliseo estaba tranquilo, relajado, no se dejó intimidar. En cambio Jesse, uno que no era conforme al corazón de Dios, uno que no estaba con Dios, que era su asistente, su ayudador, estaba lleno de miedo. Y Eliseo le dijo al Señor, Señor, ábrele los ojos a Jesse para que entienda qué es lo que está pasando acá. Entonces los ojos espirituales de Jesse se abrieron y vio que esos 180,000 asirios no eran ni siquiera comparables con los millares y millares de ángeles que estaban alrededor de ellos, dispuestos a decapitar a todos esos 180,000. Y fue tanta la misericordia de Dios que solamente les dio ceguera. Pero entonces Dios defendió a Eliseo. Es un ejemplo de muchos que hay en la palabra de Dios. Amén. Y allí comprendemos que en una relación real con ese Padre, donde vivimos la Biblia, se hace real. La Biblia dice, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú, mi Padre, estás conmigo. Usted puede caminar por los lugares más pavorosos, oscuros, terribles. Ahora, siempre y cuando sean lugares donde Dios lo ha mandado, ¿no? Porque un hijo es obediente, un hijo va a donde Dios le permite ir, un hijo va a donde Dios lo envía. Dios es un Dios de orden. La palabra dice que cómo predicarán si no fueren enviados. Aún para la obra misionera, hermano, necesitamos que Dios diga que sí.
Hay multitud de funciones, multitud de llamados y cada quien encaja en uno de ellos. Hay unos que están hechos para la obra de punta de lanza. Hombres y mujeres que están diseñados, llamados, revestidos de una gracia especial para ir a las misiones. Ahora, ¿todos tenemos que predicar el Evangelio? Sí. Pero hay una gran diferencia entre predicar el Evangelio el vecino del frente o ir, por ejemplo, a Mogadiscio, capital de Somalia. Hay una enorme diferencia. Hay una enorme diferencia entre predicar a la persona que está sentada al lado de la flota del viaje a predicar, por ejemplo, en Indonesia, o en Irak, o en Irán, donde la persona que predica el Evangelio puede ser ejecutada. Todo tiene un orden y hace parte de las multiformas y de la soberanía en la que Dios nos convoca y nos llama para la cual nos inviste a cada uno de nosotros. Y en ese caminar soberano, claro, diáfano, es que tenemos que andar para satisfacer el corazón del Señor. Nosotros tenemos un llamado general, hermano, que tenemos que cumplir para agradar a Dios, pero también tenemos un llamado específico. El llamado general está acá, está clarito, pero el reto, hermano, es caminar en el Espíritu para entender el llamado específico. Mauricio Gómez hoy es misionero y también pastor de una congregación de mi amado Jesús, no porque a mí se me haya ocurrido o porque yo me sentí un día a diseñar ese plan y trabajar hasta lograrlo. No, todo fue fruto de lo que Dios me mostró, de lo que Dios me reveló, hacia donde Dios me dirigió, y yo lo que hice fue decirle, sí, mire hermano, para los que creen que Dios, que la soberanía de Dios es tener un poco de robots, eso no es verdad. Ojo con esas doctrinas de la predestinación que creen que Dios lo coge uno de robot y uno es, sí Señor, vamos allí. No, hermano. La preprogramación, no la predestinación. La preprogramación no tiene nada que ver con la predestinación. Dios me dijo un día, yo quiero que vayas a las cárceles. Yo pude haber dicho, voy a ir a ver si la puerca puso. Yo pude haberlo hecho, hermano. Pero era tanto mi agradecimiento con el Señor que dije, no, pues, yo nunca he ido a una cárcel. Eso debe ser como berraca esa cosa. Pero voy a ir. ¿Y para qué? Que lo dejan en un calzoncillo, en una requisa. No es agradable. Porque a eso me pasó una vez que hasta me iban a llamar a un médico para que me auscultara porque había una máquina de detector de metales que seguía sonando porque yo me sentaba. Entonces creían que yo tenía mis intestinos llenos de plata, no sé, de monedas, yo no sé qué querían. Iban a llamar a un médico para que me hicieran rayos X y hasta eso me tocó pasar y después descubrieron que es que la máquina estaba dañada. Pero la gracia de Dios me hizo tener absoluta tranquilidad. Mi padre estaba conmigo. Pero estaba en el lugar donde él me quería tener. No, hay que entender muy bien esto, hermano. Somos felices diciendo, la voluntad de Dios está acá. La voluntad general está acá. Pero hay otra parte importante en la vida del cristiano que es ir y recorrer mi propio llamado con Dios en el Espíritu de Dios. Ese es un reto mayor que este, le digo. Leer cualquiera puede. Leer y decir, voy a mentalizarme, voy a amar, voy a portarme bien con los enemigos y con eso uno hasta lo puede aprender acá. La religión lo hace. La religión lo hace, pero vaya y viva el plan perfecto, detallado, minucioso para cada vida. Vaya, vívalo. Sí, así es. Pablo lo vivió. Así es. Pedro, Juan, cada uno. A tal punto que aun cuando la emoción le ganó a Pablo, el Espíritu Santo se atravesaba frente a él. Y Pablo era sensible. Mire, cuando Pablo dice, el Espíritu Santo me lo impidió. Algunos se imaginan que fue que se atravesó, no sé, un muro, un muro entre Pablo y el camino donde iba. O que vino una tormenta. Hay gente que he escuchado, y eso debe ser que Dios atravesó una tormenta para que Pablo no llegara. No, ¿sabe dónde pone el freno del Espíritu Santo? Lo pone aquí, en el corazón. Una persona que camina con el Espíritu de Dios siente aquí el freno. Les voy a poner un ejemplo. Hace como 2 semanas, con esto del COVID, ha ido muertos y los hospitales llenos de gente enferma. Yo suelo hacer ejercicio
al lado del hospital de Neiva, en un parquecito que hay para trotar y hacer ejercicio. Y estaba yo ahí y yo vi que una mujer estaba afligida. Entonces yo estaba caminando, mi impulso emocional me dijo, sería bueno orar por esa pobre mujer. Entonces yo dije, voy a terminar de hacer el ejercicio, le voy a preguntar al Señor, a ver si oro por ella. Eso es lo que hace cualquiera dirá, pero ¿cómo usted va a decir que no va a orar por ella? Hasta eso tengo que preguntarle al Señor, hermano. Entonces estaba terminando de hacer el ejercicio y le pregunté al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dijo, no vas a orar por ella. Y yo le dije, bueno, Señor, yo te hago caso, pero quiero que me muestres por qué. Entonces me tocó hacer ejercicio en una máquina que estaba cerca de la muchacha. Ella estaba hasta arrodillada, como orando, y con lágrimas en los ojos. Pues cuando ella estaba arrodillada orando, estaba rezando un rosario y tenía una camándula en medio de la mano. No, yo no se la había visto. Dios me dijo que no orara por ella porque ella había despreciado el Evangelio, hermano. Por eso la palabra de Dios dice, hermano, que los que no han creído en Él ya han sido condenados, hermano. Hay personas que prefieren agarrarse de la religión y despreciar a Cristo. Pero mire cómo el sentir que el Espíritu Santo, Dios me lo confirmó después. Y así Dios lo hace en cientos de ocasiones cada día de nuestras vidas. El reto de ser un hijo, hermano, el reto de tener a Dios por Padre no es cualquier reto, hermano. Y necesitamos el Espíritu de Dios para poder hacer la voluntad del Señor. Pero hay un problema, hermano. Y es que en la iglesia hay un reguero de gente carnal y hay un reguero de gente emocional con sus almas desbordadas. Tanto el carnal como el emocional tienen una enorme dificultad para poder entender la voluntad de Dios por el Espíritu, porque no tienen la capacidad de oírlo. Y tienen una doble frustración, la frustración de que la parte general que está en la palabra les es enormemente difícil de cumplir, porque algunas cosas aparentemente las cumplen. Entonces voy a poner un ejemplo. Una persona carnal, una persona emocional puede cumplir con el mandamiento de congregarse, sí lo puede hacer. Va a la iglesia sagradamente todos los domingos, o si tiene culto entre semana va. El emocional y el carnal lo hacen, porque es que la religión ofrece esas alternativas. ¿El carnal puede orar? Sí. ¿El carnal puede ser alguien de oraciones largas? Sí. Yo conocí personas de horas y horas y horas rezando y orando. Pero cuando dejaban de rezar y orar, eran un reguero de carne, hermano. Carnales y emocionales ayunando. Carnales y emocionales haciendo vigilia. Yo lo vi. Pero tremendísimos para esto. Carnales yendo a cuanto lugar podían a predicar la palabra. Y emocionales también. Ese es un problema, hermano. Porque aparentemente se está haciendo la voluntad de Dios, pero realmente no se está haciendo. Y no se está produciendo el deleite que el Padre, el que quiere ser Padre de nosotros, quiere que produzcamos. Por eso, cuando la palabra dice que Él cambia los pensamientos, lo renueva, está diciendo que ya no son mis pensamientos, mi forma de ver las cosas, sino que en mi mente tiene que meterse la forma en la que Dios ve las cosas. Tengo que empezar a caminar, a andar, a pensar y a dirigir las cosas como Dios las ve, conforme a las cosas generales y también a las cosas particulares, individuales de cada persona. Cuando viene esta intervención y es una realidad que el Espíritu del Padre viene a uno, entonces la voluntad o opera en uno, la voluntad tanto general como particular es fácil de cumplir. Por ejemplo, yo escucho muchas veces de muchos pastores
Pastor, ¿cómo le ha ido con el pastorado? Terrible. Esto es duro. Esa cruz que me toca cargar pesa mucho. Estoy afligido, estoy enfermo, estoy destruido, estoy acabado, estoy desolado. Qué vaina tan complicada. Yo medito desde mi propia experiencia y digo, pero si ser pastor es algo maravilloso, que por el poder de Dios se vuelve en la madurez algo fácil de llevar. La palabra dice, mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿A quién le creo? Al pastor que no ha aprendido a caminar en el Espíritu, o a la palabra del pastor de pastores que dice, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Cuando el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, el que quiere ser el Padre, obra en uno, amar al enemigo se hace fácil. De hecho, esa fue una de las formas en las que yo entendí, hermano, que Dios me había cambiado. Yo era un hombre irascible y un hombre que podía detestar a una persona por las cosas más banales e insignificantes. Yo detestaba a gente porque le gustaba un equipo de fútbol diferente al mío. Lo convertía automáticamente en mi enemigo. En el colegio, cuando uno estaba en décimo, uno convertía al de 11 automáticamente en enemigo por simplemente ser de 11. Y se la pasaba uno en los partidos de fútbol, en los parques, dándose trompadas con los de 11. Y cuando uno era de 11, con los de décimo. Eso es el hombre carnal. En la universidad, uno le tenía bronca a la gente de un semestre diferente al de uno. Y uno se daba patadas y trompadas con ellos porque era de otro semestre. Una cosa tan absurda como esa. Pero cuando Cristo viene, hermano, uno se volvía enemigo de alguien que miraba raro en un bar o en un restaurante. Pero cuando Cristo viene, hermano, Él le da a uno la capacidad por el Espíritu. El Espíritu de adopción se mete en mí y me da la capacidad de amar aún a mi peor enemigo, hermano. ¿Y cómo se comprueba? Pues Dios permitiendo que se levanten enemigos contra uno. Enemigos que incluso desean la muerte de uno. ¿Y cuál es la reacción de uno? Una reacción de misericordia y compasión, hermano. Y es algo que uno ha vivido desde hace 17 años, hermano, 16 años. Y que al día de hoy se vuelve mucho más profunda, hermano. Entonces estamos comprendiendo que ese deseo que el Padre tiene comienza. Él desea que de verdad nosotros lo vivamos. Pero el carnal y el emocional no lo pueden hacer, hermano. Porque el Espíritu Santo no gobierna su vida. Entonces se frustra. Va y mira. No ama ni a su propia familia. No ama ni a su propio hermano. Si uno no es capaz de amar, imagínese, si uno no es capaz de amar al hermano de la iglesia, ¿yo qué aspiración voy a tener de poder amar a mis enemigos, hermano? O sea, estoy crudo, estoy mal. Si no soy capaz de amar a mi pastor, que hay gente que no ama ni a los pastores, los desprecia, le parecen que son unos payasos, le parecen que son inmundicia pegada en la pared, todo lo protestan, como los peores hijos rebeldes, como los hijos de Coré, como la rebelión de Coré, como los que se levantaron contra Moisés, como los que se levantaron contra Pablo y contra los apóstoles, igualito. Si no soy capaz de amar a aquel que paga un precio en oración por mí, el que me predicó el evangelio, el que oró por mí cuando estaba chantado, afligido, enfermo, depresivo, no soy capaz ni de amar al que hace el bien por mí, ¿cómo voy a amar a mis enemigos? ¿Cuál es la realidad? No está el Espíritu Santo, no ha sido adoptado por el Padre, está todavía por ahí tras las rejas del orfanato, hermano. No lo ha adoptado Dios realmente, y no lo ha adoptado no tanto ni por Dios, sino porque la persona no ha querido que lo adopten. Una cosa muy notoria del que no quiere ser adoptado por Dios es que se la pasa caminando los senderos de la religiosidad, justificando su maldad. Hay gente que coge la Biblia para andar mirando cómo justifica su maldad.
Yo me acuerdo que una vez en una viaje misionero me tocó así paradito y llegó, a mí me molestaban los borrachos cuando yo estaba recién convertido, ya de misionero, y me llegó uno allá borracho, a voz en grito. Yo no sé cómo sabía que yo era misionero, el diablo lo conoce a uno, hermano, y comenzó a decirme que Dios amaba a los borrachos. Y yo le dije, sí, ¿por qué usted dice que Dios ama a los borrachos? Claro, a Dios le gustan los borrachos porque Él convirtió el agua en vino. Yo le hago una pregunta, hermano. De verdad, hermano, el Padre de los Espíritus, el Padre de toda gloria, ¿de verdad quiere que andemos en borracheras, hermano? ¿De verdad? Solo alguien que no andaba diría. Solamente alguien que no andaba en borracheras cree que Dios a eso lo avala. No importa. Sí, ahora, hay gente que como no ha permitido que Dios gobierne su vida, cree que tiene el control de las cosas. Entonces está el viejo discurso, pastores que un al año no hace daño. Mire, yo conocí compañeros de la universidad que se emborrachaban con una cerveza, con una. Y la palabra dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Y al que anhela obispado, dice el Señor, no debe ser dado al vino, dice. Que de hecho es algo que si usted lo analiza en el contexto de las cosas, hermano, si le fuere posible ni siquiera pruebe el vino, hermano. No lo pruebe. Pruebe el vino celestial, ese sí todo el que quiera, que trae gozo, que trae júbilo, que trae paz, que trae sanidad, ese sí pruébelo. Amén. Y así para todas las cosas. La gente se recasa en las iglesias porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades. ¿Ah, sí? El Padre que nos da el espíritu de adopción, ¿de verdad usted cree que es el Padre de los divorcios y de los recasamientos? Eso. Es que el pastor me dijo, pues ese pastor tiene un problema, hermano, bien serio. Yo le digo de una vez, el Padre de la gloria no es Padre ni de divorcios ni de recasamientos. Para que lo entienda de una vez, hermano. Ni es el Padre de los chismosos, ni es el Padre de los murmuradores, porque hay gente que se comporta como Barbarita. Para los que no son de Colombia, la hermana Sugey, los hermanos de Centroamérica que están en Canadá, Barbarita es un personaje de un programa de comedia que es más chismosa que los chismosos. Hay gente que cree que uno se puede portar así en la iglesia, andar metiendo y olfateando la vida de los demás para opinar, para criticar y para juzgar. Dios no es el Padre de los chismosos, ni el Padre de los rabiosos. Hay gente que se la pasa toda hora rabiosa, va manejando el carro y rabioso, y va a hacer mercado y rabioso, y se le pregunta algo y rabioso y contesta. No, Él no es el Padre de los rabiosos, ni de los violentos, ni de los herejes, ni de los hechiceros, ni de los fornicarios, ni de los que ven pornografía, hermano. Él no es el Padre de esos. Porque el Padre nos da el Espíritu para que seamos como Él, hermano. Amén. Esa es la voluntad que el Padre tiene con nosotros, amén. Y para no extendernos más, hermano, es lo que la voluntad que Dios tiene para nosotros, hermano. Amén. Entonces, entendido esto, hermano, y dicho esto, insistamos a Dios para que la obra de Él se cumpla en nosotros, amén. No nos engañemos, partamos de un hecho de sinceridad, como decía ahí el versículo con el que arrancamos. ¿De verdad hemos recibido a Dios? ¿De verdad lo hemos acatado? ¿Hemos aceptado de verdad su plan? El plan del Padre, el que quiere ser el Padre, lo hemos recibido con beneplácito. El plan general que está en la palabra, muy bien definido. El plan individual que tiene para cada uno de nosotros. Ya hay gente que, mire hermano, si usted no ha entendido el plan general, ni siquiera medita en el plan individual. El plan individual se desenlaza para aquellos que están a cabalidad cumpliendo con el plan general. Amén.
Gente que anhela ministerio. Si el plan general en su vida no está marchando, olvídese de cualquier llamado de parte de Dios. La palabra dice que el obrero debe ser aprobado. ¿Cuál es la aprobación? ¿Quién la hace? ¿La hacen los hombres? La hace Dios, hermano. La hace Dios. ¿Y en qué se basa? Dios mira a ver si cumplimos con sus mandamientos. Dios mira a ver si lo estamos adorando, le estamos obedeciendo. Dios mira a ver si estamos amando a nuestros hermanos. Dios mira a ver si estamos siendo santos. Dios mira a ver si estamos buscando de verdad su presencia. Y partiendo de ahí dice, venga para acá, ahora le tengo un plan para usted. Y Dios es consecuente en esas cosas. Entre otras cosas dice, ¿cómo gobernará la iglesia aquel que no puede gobernar su casa? Hay gente que tiene su casa completamente destruida. Personas que no tienen en sujeción a sus esposas. Yo lo vi. Yo veía hombres. Eso eran los super teólogos, super tremendos. Y las esposas ni se congregaban con ellos. Rebeldes, esposas rebeldes, mandonas, esposas jezabélicas en las casas. Entonces Dios dice, ¿cómo va a utilizar a estos tipos si ni siquiera gobiernan su casa? Y efectivamente, ninguno de esos hoy es pastor, ninguno es pastor. Y si alguna vez lo fue de paso, fracasaron. Que la Biblia es perfecta, hermano. Pero si Dios ve que usted gobierna su casa, el Señor dice, vamos a ponerlo en algo especial. La palabra también dice, el que es fiel en lo ajeno y en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Dios lo irá poniendo en escenarios, hermano, para probarlo, para medirlo. Y tiene el Espíritu ya disponible para promocionarlo, hermano. ¿Cómo hace uno para que a alguien se le dé el cargo, por ejemplo, o la responsabilidad de ser intercesor en una iglesia? Pues tiene que ser una persona de mucha oración. Y no solamente de oración, sino de oración poderosa, que es lo que uno necesita en un intercesor. Que cuando la persona ore, el cielo se abre. Porque rezones, allí en el monasterio de San Porcúnculo, allí hay monjas que desde las 4 de la mañana hacen rosario. Si es por eso, aquí me las consigo, uno como pastor se las consigue aquí en la primera parroquia, la primera reunión mariana de cualquier catedral y parroquia católica, ahí están. Duran horas rezando rosario. Pero lo que necesita el cuerpo de Cristo son personas que hagan que los cielos se abran, hermano. Y eso pasa con personas que producen el deleite en Dios, con personas que de verdad se han convertido en hijos de Dios buenos, en hijos de Dios abnegados, en hijos de Dios llenos de su espíritu, hermano. Amén. Esa tiene que ser nuestra procura siempre, hermano. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Hoy no nos pudo acompañar el pastor Antonio porque tiene por ahí un problemita de garganta, tiene un poquito inflamada. No pudo estar con ustedes hoy, pero esperamos que ya el próximo viernes sí, completamente recuperado. Pero bueno, estamos acá para servir al Señor. Igual yo me gozo mucho de esto, hermano, porque para mí lo hago especialmente por Él, para agradarlo a Él, hermano. Pero también es para mí muy gratificante poderlos bendecir y compartirles estas palabras. Tome esto de verdad, hermano, para crecer, para ir hacia eso. Sea sincero con Dios, no sea testarudo, no sea necio. Nunca tome la necedad y el orgullo como algo a que aferrarse. Sea humilde y manso y permita que Dios lo lleve por un camino cristiano lleno de libertad, de gozo y de poder. Amén. Vamos a orar. Amén. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias por este tiempo. Señor bendito, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Y pedimos el Espíritu de Dios, Señor, sobre nuestras vidas, para que nos llene, Señor. Es nuestra petición, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesucristo, llénanos. Damos que nos llene, Señor. De verdad queremos una llenura, Señor, y que se haga como tú quieras, Señor.
Llénanos de tu espíritu, de tu amor, para cumplir con tu palabra, Señor, para ser hijos especiales, bellos para el corazón del Padre, Señor. No resistirnos a tu voluntad, cumplir con tus mandamientos, amarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza, nuestra alma, amar al prójimo, Señor, como a ti mismo, pero amarlo de verdad, no por religión, ni por costumbre, ni por conducta, amarlo de verdad. Y amar a nuestros hermanos, Señor, como tú nos has amado, Señor. Y bendecir en vez de maldecir, ser luz en medio de las tinieblas, ser esperanza en medio de donde no hay ni consuelo, Señor. Señor maravilloso, ayúdanos en todo esto. Y nosotros te decimos hoy, Señor, sé tú nuestro Padre. ¿A qué otro Padre queremos nosotros? Señor maravilloso, si está por ahí el enemigo tratando de tomar hijos, nosotros no queremos nada de eso, Señor. Como dijiste tú en un momento, viene el príncipe de este mundo y no hay nada de él en mí, vámonos. Nada de él había en ti, Señor. Tú eres el reflejo del Padre. Así queremos ser nosotros, Señor. Y tener la autoridad, la unción, Señor, para que las enfermedades sean destruidas, para que los endemoniados sean libres, para que las cadenas se rompan, para que los yugos se pudran, Señor. Y Señor, y queremos que se haga efectivo en nosotros, Señor, que llevemos tu yugo sobre nosotros, porque tu yugo es fácil y nuestra carga ligera. Que nuestro cristianismo sea en libertad, en gozo, en júbilo, en alegría. Señor, aún en medio de las dificultades estemos tranquilos, confiados en ti. Llénanos, Espíritu Santo. Y que, Señor, la naturaleza de los hijos verdaderos esté en nosotros, Señor, y produzcamos todos los días de nuestra vida, Señor. Que sea el común denominador, agradarte, hacer lo que tú nos mandas, ir a los lugares que tú nos dices que sí, hablar cuando hablemos, orar lo que tenemos que orar. Nosotros no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo sabe cómo oramos. Y siempre estará llena de oración, siempre presto y con la sensibilidad en el Espíritu para hacerte caso, Señor. Y que ese sea el común denominador de todo el cuerpo y todo este grupo de hermanos que están con nosotros, Señor. Y que esto, Señor, sea para darte fruto a ti al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1, Señor. Y que sea todo esto para tu gloria, honra y alabanza. Ayuda a mis hermanos que están allí escuchando toda esta palabra y permite, Señor, que ellos cumplan con el plan que tú has trazado para ellos, Señor. Satisfactoria y poderosamente. En el nombre de Jesucristo. Señor, oramos para que tú sanes todos los enfermos, Señor, para que proveas todo lo que necesitamos, Señor maravilloso. Todo espíritu de enfermedad, de ruina, pobreza y escasez lo atamos y lo echamos al abismo, Señor. Atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas, todo caballero de la noche y de Morfeo lo atamos y lo echamos al abismo. Y oramos, Señor, pidiendo que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe, en el nombre de Jesús de Nazaret. Para la gloria y honra de nuestro Dios, el Dios de Israel. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, les amamos. Que tengan una buena cena, una buena noche. Que esté tranquilo, en paz con el Señor. Bendiga a su familia, pase un tiempo bello y vaya a descansar en paz. Amén. En paz. Con el Señor especialmente. Y con los hombres también. Amén. Un abrazo para todos. Nos vemos el domingo. Y bendiciones para todos. Amén.